comenzar haciéndoles una pregunta. Y la pregunta tiene que ver: ¿cuántos de los que están aquí son zurdos? Alcen la mano. A Higinio. Gualberto también es zurdo. O sea, tenemos la señora María. 3. ¿Quién más? Noten que el ser zurdo, o sea, no es lo normal, sino que la tendencia es escribir o usar la derecha. En la familia tenemos a Edrey, que es zurdo. En mi familia, por parte de mi mamá, hay una cantidad de zurdos. Entonces no sé si eso tiene que ver con la genética o algo, pero por allá, por la familia mía, hay una cantidad de zurdos. Y precisamente hoy vamos a hablar de un zurdo, porque ese es un detalle muy significativo en el libro de los jueces, de un libertador que se llamó Ahod, que comenzó a ser parte de la liberación del pueblo de Israel después de la muerte de Otoniel, otro juez que hubo allí en el pueblo de Israel. Entonces, hoy, como hemos venido hablando acerca de algunas enseñanzas del libro de los jueces, recordemos que en esa época cada quien hacía lo que le daba la gana. Esa era la característica, y que hay 7 ciclos de los jueces, y lo cual cada día se va complicando más la cosa. O sea, de un ciclo a otro la situación va empeorando. Y encontramos a este personaje que se llama Ahod, que es un libertador zurdo. También recordamos en la panorámica que el libro de jueces nos muestra el pecado, pero también la sobreabundante gracia de Dios. Las historias, por ejemplo, como esta historia que vamos a ver, es una historia como para titular de un periódico hacia el día, un periódico amarillista. Eso quedaría exactamente allí, bien ubicado. Pero también el libro de los jueces nos apunta a un juez verdaderamente perfecto, que es el Señor Jesucristo. Que los jueces que aparecen allí, por muy hábiles y muy expresivos que sean en las realidades, siempre están limitados, y que solamente hay un juez perfecto, que es el Señor Jesucristo. También algo muy importante es mostrarnos que realmente Dios obra de algunas maneras que se salen de la presuposición lógica que a veces nosotros tenemos de las cosas. Vamos a orar y pedir la dirección de Dios. Señor, te pedimos que tú nos ayudes por medio del Espíritu Santo a comprender esta historia y sacar provecho para nuestras vidas. Gracias por tu amor, por tu bondad y por la manera en que tú registras estos acontecimientos en las Escrituras, y que tienen un propósito de ser y de estar para nosotros que vivimos en estos tiempos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Una habilidad del Señor Jesucristo fue la de contar historias, y Él contaba historias. Y para los que estudiamos la Biblia, sería bueno leer esas historias que están en el Antiguo Testamento y enseñar las historias, porque a través de esas historias tienen un propósito. No simplemente están allí para llenar un vacío, sino están con un propósito. Entonces vamos a leer Jueces capítulo 3. Y voy a pedir 2 voluntarios que me vayan leyendo, uno del versículo 12 al 20 y otro me lee del 21 al 30. Entonces la persona que me va a leer se coloca de pie y va a mirar allí en la pantalla y nos va a leer. Bueno, nos iba a leer. Ahora sí, nos va a leer.
Entonces, ¿quién va a leer? Del 12 al 20. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalek, y vino hirió a Israel y tomó la ciudad de las palmeras, y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años. Espérate. Es que está en Word y no, ya hay 18 años. Ahí. Ahora sí, ¿ya sigue? Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, a Ahod, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Y Ahod se había hecho un puñal de 2 filos de un codo de largo, y se lo ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho. Y entregó el presente a Eglón, rey de Moab. Y era Eglón hombre muy grueso. Y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído. Mas él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal y dijo: Rey, una palabra secreta tengo que decirte. Él entonces dijo: Calla. Y salieron de delante de él todos los que con él estaban. Y se le acercó a Ahod, estando él sentado solo en su sala de verano. Y Ahod dijo: Tengo palabra de Dios para ti. Él entonces se levantó de la silla. Gracias, Diana. Versículo 21 en adelante hasta el 30. Entonces alargó Ahod su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre, de tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja, y la gordura cubrió la hoja, porque no sacó el puñal de su vientre y salió el entierro. Y salió Ahod al corredor y cerró tras sí las puertas de la sala y las aseguró con el cerrojo. Cuando él hubo salido, vinieron los siervos del rey, los cuales, viendo las puertas de la sala cerradas, dijeron: Sin duda él cubre sus pies en la sala de verano. Y habiendo esperado hasta estar confusos, porque él no abría las puertas de la sala, tomaron la llave y abrieron. Y aquí su señor caído en tierra, muerto. Mas entre tanto que ellos se detuvieron, Ahod escapó, y pasando los ídolos, se puso a salvo en Seirá. Y cuando había entrado, tocó el cuerno en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel descendieron con él del monte, y él iba delante de ellos. Entonces él les dijo: Seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos los moabitas en vuestras manos. Y descendieron en pos de él, y tomaron los vados del Jordán a Moab, y no dejaron pasar a ninguno. Y en aquel tiempo mataron de los moabitas como a 10.000 hombres, todos valientes y todos hombres de guerra, no escapó ninguno. Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel, y reposó la tierra 80 años. Gracias. Una historia bastante pesada, como el rey Eglón. O sea, una historia donde vemos otra vez que el pueblo de Israel comienza el ciclo, y es: volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Entonces ahora vamos a ir mirando ya lo que tiene que ver con específicamente unas observaciones del texto que vamos a ir mirando allí en cuanto a este libertador zurdo. Primero, antes de Ahod, hay un libertador que se llama Otoniel. Entonces vamos a abrir allí y el tema que le puse a la historia: Ahod es una elección inesperada, pero es la elección de Dios. Es una elección
que no entra así como entre los cánones, no entra así como entre las reglas normales, pero Dios escogió a Og y también dice que escogió al rey Eglón para subyugar a su pueblo. A veces son cosas que no entendemos, cómo Dios escoge a algunas personas siendo malas para subyugar a su pueblo y para castigar la maldad de su pueblo. Entonces, ese libertador zurdo se llama Og. ¿Puedes ir pasando, por favor? Entonces muere Otoniel y otra vez comienza un ciclo. Y ese ciclo comienza con que volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Empieza la maldad. Entonces recuerden que había un vínculo. Mientras el juez estaba vivo, servían a Dios. Mientras el juez estaba vivo, tenían una buena relación, pero cuando el juez moría, volvían otra vez a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Seguimos? Ahora, y esta vez Dios usa un instrumento que se llama Eglón, rey de Moab. Entonces, pero la escritura nos dice que no solamente fue Eglón, sino que él se enfrentó a una alianza de enemigos. En el versículo 13 dice que este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalek, y vino y hirió a Israel y tomó la ciudad de las palmeras. O sea, 3 ejércitos. El ejército de el rey Eglón, y dice allí también que los hijos de Amón y los de Amalek. Entonces, moabitas, amalecitas y amonitas. Entonces, son 3 fuerzas que están allí para enfrentar al pueblo de Israel. Seguimos. Ahora, el sometimiento, en la medida que va avanzando la escritura, es peor. Ahora se apodera de la ciudad de las palmeras. Esa ciudad de las palmeras, si uno lee los versículos anteriores y lee el libro de Josué, se da cuenta que es Jericó, la misma ciudad, que es curioso, que fue el lugar donde de manera soberana Dios había dado a su pueblo, cuando estaba en obediencia, victoria sobre sus enemigos. Eso está en el Josué capítulo 6. Ahora ese es el lugar donde Dios le dio a Eglón la victoria sobre ellos. Un lugar que en un momento dado es un símbolo de victoria para el pueblo de Israel, pero en su desobediencia se convierte en un lugar de derrota. Tremendo. O sea, como a veces el escritor, que se supone que es Samuel el que escribe, porque tampoco hay unos registros evidentes de quién escribió el libro de Jueces, hace esas anotaciones, y son unas anotaciones con unos detalles muy interesantes que va a ir haciendo en el recorrido. Entonces, en Jericó Dios le da la victoria a Eglón y se la había dado al pueblo de Israel. Además, el sometimiento duró una década más. ¿Cuánto? En el versículo 14, ¿cuántos años dura la? 18 años. 18 años. El anterior fueron 8 años y ahora se le suman 10. Son 18 años en que Dios le envía problemas y vuelve el ciclo otra vez. O sea, muere el juez, hacen lo malo y vuelve otra vez el ciclo. Claman, bueno, viene la servidumbre y viene el otro aspecto, que es que claman a Dios. El versículo 15, claman a Dios y Jehová les levanta un libertador. Aleluya. Y se lo levanta a un señor llamado Ahod. ¿Sigue? Y ese Ahod es hijo de Gerá. No le pongan ese nombre a un hijo. De la tribu de Benjamín. Y noten que el autor dice quién era Sur. Hace esa anotación. ¿Quién era
zurdo. Para uno de pronto hacer una narrativa y una historia, contar la historia, la cuenta y puede omitir ese detalle. Pero ese detalle tiene mucha importancia en la historia. Como lo también es que es de la tribu de Benjamín, porque era la tribu más pequeña del pueblo de Israel. Y a veces el hijo menor, o sea, como que es el más, o más pellichón, o el más insignificante en alguna familia. En el pueblo de Israel, el hecho de ser de la tribu de Benjamín era como símbolo de menosprecio, era como símbolo de que era de la tribu más pequeña, o sea, sin mucha fuerza, pero de allí Dios levantó a Od, y creo que Saúl también era de la tribu que fue el primer rey de Israel, de la tribu de Benjamín. Pero noten eso, vayan notando eso, que era zurdo. ¿Quién era zurdo? Od. Entonces, para los primeros lectores, o sea, los recipientes iniciales que están escuchando y que tienen en sus manos los pergaminos de la historia de los jueces, la más grande sorpresa de esta narrativa es que el hombre, Ahod, el que Dios usó, era zurdo. Y le pregunto, ¿por qué será que eso llama la atención? Tenían mal concepto de los zurdos. Exactamente. En esa época, aún el mismo lenguaje poético de las escrituras habla de que, por ejemplo, diestro, lo encontramos con bastantes afirmaciones y un enfoque positivo. O sea, el ser zurdo tenía una connotación negativa. Siniestro, esa es la palabra, o sea, diestro, siniestro. O sea, cuando se habla del siniestro, o sea, la connotación es una connotación negativa. Diestro, positivo. Y la mayoría de las personas en esa época eran diestras. Ahora, pensemos un poquito en unas orientaciones que nos da la Biblia. Por ejemplo, en Isaías 62, 8 y 9, el narrador dice que Dios jura por su mano derecha, no por la izquierda. Y no me le metan política. O sea, Salmo 16, 11. Dios tiene delicias a su diestra. Salmo 110, 1. Su escogido se sienta a su diestra. Entonces, ¿por qué? Por la connotación que había, y aún hace algunos años, el que alguien fuera zurdo, o sea, era obligado, eso le pegaban para que usara la mano derecha, o se la amarraban para que usara la mano derecha. O sea, entonces miren todo lo que es esa connotación cultural que había. O sea, el ser zurdo era similar a tener un defecto físico. O sea, no es normal que escriba con la izquierda. No es normal que patee con la izquierda. No es como aceptado culturalmente. Entonces, muchas personas que son zurdas en algunos años de su infancia tenían dificultades. Los maestros les castigaban y les obligaban a que tenían que escribir con la derecha. Entonces, ya van notando el por qué el autor escribe, era zurdo. Sigamos y avancemos. La mayoría de las personas eran diestras, eran derechas. La mano derecha era símbolo de poder y habilidad. Y la persona peleaba era con su mano derecha, con su espada en la mano derecha. Entonces miren, aún, y ya nos metemos en la política, por ejemplo, ¿cuál es la connotación que hay en nuestro medio ese? Que la derecha es buena y la izquierda, ¿cierto? O sea, es la connotación cultural. Pero miren cómo Dios se sabe de los parámetros normales que la concepción que a veces nosotros podemos tener de unas realidades, porque, bueno, esa es una aplicación que voy a dar más adelante, no se preocupen. Sigamos. Yo encontré una traducción de Jueces 3:15 en cuanto a que dice la traducción al lenguaje actual. Ehud, ahí se le cambia el nombre de Ahod, pero es el mismo, hizo una espada de doble filo, de unos 50 centímetros de largo, o sea, medio metro,
Y como era impedido, ese mire lo que era, como lo escribe el narrador, en su concepción de ese momento. Como era impedido de la mano derecha, o sea, no dicen porque era zurdo, sino era impedido, o sea, porque lo normal era que usara la derecha. Entonces, para el autor en ese momento era un impedido. ¿Cómo lo llamaríamos hoy a una persona impedida? Una persona discapacitada. Una persona que no tiene la habilidad para poder desarrollar y moverse como debiera ser. Por eso dice esa versión de traducción que era impedido de la mano derecha, por eso se puso del lado derecho cubriéndole abajo sus ropas. O sea, el derecho usaba la espada con la derecha y la guardaba o le escondía. Ellos usaban unos ropajes y le escondían de su lado izquierdo, y el izquierdo la usaba del lado derecho. Pero es interesante que como era impedido de la mano derecha, se la puso del lado de la mano derecha. Entonces ahí hubo una falla en la guardia, ahí hubo una falla en la policía al hacer la requisa de entrada, porque asumían, o sea, se había hecho la realidad de que todos eran diestros, zurdos, o sea, para usar a alguien para ir a pelear esta cuestión, o sea, los zurdos no eran tenidos en cuenta. Entonces, los requisaron solamente donde normalmente un derecho llevaba, lo revisaron por el lado izquierdo y no tenía nada. Pero como era zurdo, él tenía un machete, no sé, una rula, una espada de doble filo. O sea, interesante. Y la cubría. Entonces, esa versión literalmente dice que Ahod estaba impedido de la mano derecha. Esa era la cosmovisión y la connotación que tenía en ese momento. Algunos autores, algunos eruditos que consulté, dicen que es posible que la mano derecha de Ahod estuviera paralizada o de alguna manera también discapacitada, o sea que hacía todavía más complicado la cuestión. O sea, que por la discapacidad que tenía en la mano derecha, entonces desarrolló una habilidad en la mano izquierda y que era notorio de pronto un defecto físico en la vida de Ahod. Pero eso no lo dice la Biblia, eso son observaciones que hacen. Contrastando con el juez anterior, uno encuentra que Otoniel fue un típico líder, un guerrero, un hombre que venía de una familia de hombres fieles de la tribu de Judá y que fueron los escogidos para ser los primeros en subir a su heredad. O sea que el contraste entre Otoniel y Ahod es muy marcado. Otoniel viene de una familia de guerreros y Ahod surge de alguien que, según las cuestiones de guerra, no está como en capacidad para poder. Ustedes saben que para ir a la guerra, para prestar el servicio militar, le hacen ciertos exámenes a la persona para ver si reúne ciertas características, si está sano de esto, si no tiene, por ejemplo, robe, y algunas personas que tienen, ¿cómo se llama? Lo que tú mencionaste esta noche, de los exámenes que te hicieron, ¿no? Hernia, que tienen hernia, esa persona de pronto dice no está en capacidad para ir al ejército. Y tienen ciertas características, cierto perfil, pero Ahod sí lo tenía. Ahod, pasamos a la siguiente. Ahod es una elección inesperada en una sociedad que era incluso más cruel. La sociedad en la que se escribió la Biblia era más cruel que la nuestra con las personas que estaban físicamente discapacitadas. Y ellos consideraban que el ser zurdo era una discapacidad.
Entonces, según los cánones, según las normas de esa época, ese señor no califica. Él es un incompetente para esa tarea. Entonces, Ahod, según la cultura, según las normas de esa época, incompetente. Pero nadie lo hubiera buscado, nadie lo hubiera seguido. Sin embargo, la Escritura dice que fue elegido por Dios. El pueblo de Dios clama y Dios elige a un zurdo. Escoge a otro. Entonces, a veces nosotros quisiéramos que las cosas tuvieran como lógica, ¿verdad? Y que tuvieran el sentido, bueno, si 1, 2 y 3 fuera así. Pero a veces Dios obra de maneras inesperadas. Ahod es el escogido por Dios. Ahod es especialmente adecuado para la tarea de liberación, para la tarea que Dios lo ha escogido. Dice la Escritura que él fue enviado con tributo a Eglón, rey de Moab. O sea, esto de los impuestos no es desde ahora. O sea, eso tiene su... cada ciudadano y los países que tenían subyugados a otros, el país subyugado tenía que llevarle una porción allá al rey. Y él, entre los escogidos, fueron varios, fue enviado con un tributo para llevárselo a Eglón, que era rey de ¿qué? De Moab. Eglón no podía saber que Ahod, ni la guardia se dio cuenta que Ahod se había hecho una espada de doble filo. O sea, él preparó su plan. O sea, él preparó su espada de 2 filos, de medio metro de largo, y la sujetó a su muslo derecho por debajo de la ropa. Allí iba camuflada la espada, medio metro. Me imagino que es algo así como... Lo tal es que la camufló debajo de la ropa, que ante la vigilancia, ante la requisa, pasó desapercibido, porque consideraron si es zurdo o si es, o sea, simplemente lo mandaron aquí como adorno o de pronto por alguna influencia que tiene, pero iba allí armado el hombre. Y aquí es donde se introduce la tensión dentro de la historia. Como les dije, los diestros o los derechos llevaban sus espadas en el lado izquierdo. Entonces, ¿iba a pasar despercibida la espada de Ahod escondida en su lado derecho? ¿Creen ustedes que iba a pasar desapercibida? ¿Qué piensan? Cabe dentro de lo posible. Cabe dentro de lo posible. Ahora, ¿se podría haber acercado lo suficiente a Ahod para usarla? Claro, o sea, está dentro de las posibilidades y que fue realmente lo que pasó. Se acercó suficientemente y aún con mucha fuerza. Dice el 17 que él le presenta el tributo de Eglón, y aquí se agrega el detalle que después llega a ser crucial y bastante gracioso también, porque dice que Eglón era, como dice la versión que tenemos allá, era muy grueso. O sea, y a veces los traductores traducen ciertas partes de la Biblia con el sentido de no causar malestar o susceptibilidad al lector. Entonces colocan una palabra allí como era, que era muy grueso, pero realmente en los originales, en la versión, era que era muy gordo, y eso lo vemos más adelante. Ahod y su delegación se van, pero Ahod los despide y regresa con un mensaje secreto. Les tengo un mensaje secreto, les tengo la última noticia. La curiosidad mata al gato. Señor rey, yo le tengo un mensaje para usted. Yo sé cuál es ese, nosotros sabemos ahora porque tenemos el registro de cuál era ese mensaje, pero el rey se llenó de curiosidad. ¿Cuál es ese mensaje que me tienes? Y usted sabe que a veces la curiosidad hace a la persona, hasta que no sabe,
no queda tranquilo. Bueno, este Ahod, muy inteligente, que está calificado para su papel, le dice: no, silencio, pero yo no puedo decirle eso aquí delante de todas las personas, porque eso es un secreto, es un mensaje muy importante. Así que, y como el rey de pronto piensa en ese momento que un discapacitado no vaya a ser peligroso, o sea, porque en ese momento, y es ahí donde los comentaristas piensan que el rey se confió mucho en esa persona, porque pensó que por su discapacidad no era capaz de ser peligroso en ese momento. Entonces, interesante. Si Ahod no puede empuñar una arma con su mano derecha, todos asumen que no puede empuñar un arma, porque consideran que todos son derechos y que los zurdos no están capacitados para esa tarea. Entonces él admite en la presencia, es admitido en la presencia del rey, y lo que llamamos una audiencia privada con el rey Eglón. Sigue la historia. Debido a su deformidad, no representa ningún riesgo de seguridad para el rey moabita. Y aquí es donde a veces es chocante para la mentalidad nuestra, de que a veces encuentra uno en la Biblia que Dios no siempre trabaja por los medios de lo que nosotros llamaríamos métodos normales. O sea, en la Biblia a veces hay unos contrastes tremendos. O sea, Dios vence a los filisteos usando un muchacho, David. Enfrenta a ese gigante, o sea, con alguien que en fuerza y en habilidad no era capaz humanamente de poder enfrentarlo. O sea, lo normal era buscar a alguien de la misma talla. O sea, los boxeadores cuando van a pelear con otro, le buscan a alguien que esté de la misma categoría, del mismo peso. Ahí debería estar Sansón. Exacto, ahí debería estar Sansón para enfrentar a Goliat, pero no, David. Entonces, Dios trabaja no trabaja por medio de métodos que nosotros llamamos normales. Con la espada escondida en su lado equivocado, se acerca al rey, que estaba sentado solo en la habitación. El rey estaba sentado y allí Ahod se acerca lo suficiente para que Eglón reciba el mensaje. El narrador aclara muy bien en el versículo 21 el hecho de que Ahod sea zurdo, lo que le permite derribar en un golpe a este tirano que ha demandado el pago del tributo del pueblo de Dios. De un solo le da, o una puñalada o machetazo, no sé cómo lo llamaríamos, pero es tan fuerte el impacto que dice la Escritura que se fue hasta la empuñadura. O sea, parte de su mano también entró allí por el vientre. Se la clavó en el vientre. La obesidad del rey. Algunos comentaristas dicen que estaba así de gordo por todos los impuestos y los tributos que recibía. Y estaba en la casa de verano. O sea, tenía la casa en invierno, tenía la casa en verano. Y allí estaba, o sea, solamente alimentándose y recibiendo de los demás pueblos. Pero eso selló su destino. No tuvo la habilidad, la capacidad de poder reaccionar. O sea, la Reina Valera contemporánea, que es otra versión, dice: con tal fuerza se lo clavó que la empuñadura entró junto con la hoja y su gordura la cubrió. Y Ahod no pudo retirar el puñal porque el rey se le derramó el excremento. Pasa esa página. La nueva versión internacional es demasiado educada y traduce esa expresión de la siguiente manera: la empuñadura se hundió tras la hoja
a tal punto que ésta le salió por la espalda. Además, Ahod no le sacó el puñal, ya que este quedó totalmente cubierto por la gordura. Entonces, miren de qué forma tan elegante de decirlo. La empeñadura se hundió tras la hoja a tal punto que ésta le salió por la espalda. Además, Ahod no le sacó el puñal, ya que este quedó totalmente cubierto por la gordura. Es una forma elegante de decir lo mismo que dijo la otra traducción allá. Ahora, al final del versículo debería leerse: se le derramó el estiércol, como dice la Reina Valera contemporánea. Eso explica el por qué, mientras Ahod se pone en marcha el plan de huida, los guardias se quedan afuera, suponiéndose basado en lo que ellos pueden oler, porque ahí viene algo, también una expresión que se usaba en esa época, que también es una expresión muy elegante para decir que la persona estaba haciendo número 2, era cubriéndose los pies. Estaba cubriéndose los pies. Eso lo dice, estaba cubriéndose los pies. Entonces los que estaban afuera, pero los robots pensaron que el hombre estaba haciendo su necesidad. Pero esperaron mucho rato. O sea, en el momento que abren las puertas, es cuando ya se dan cuenta que su señor está muerto. Y ya Ahod escapó, huyó. Y ya iba por allá por quién sabe por dónde. O sea, la huida fue tremenda. Pasó suficiente tiempo. A muchas personas les puede entristecer que el agente escogido por Dios sea un asesino, vamos a llamarlo así, un asesino, que mata a un hombre después de haberlo embaucado para decirle que lo engañó. O sea, en nuestros criterios sanos y puritanos no cabe a veces esa realidad de que usó la mentira, usó el engaño para lograr el objetivo de reunirse con él a solas. Pero la Biblia dice que el mismo Ahod dice que Dios estaba obrando a través de él, y que Ahod fue la respuesta al clamor y al dolor que estaba experimentando el pueblo por 18 años bajo este rey Eglón. Y recuerden que también la misma escritura dice que Dios puso a Eglón como respuesta también a la desobediencia y al pecado del pueblo. Israel no hubiera seguido en la batalla si no se hubieran asegurado de que él matara a Eglón. La situación era tan compleja y tan difícil que enfrentar a este rey, o sea, lo cual ya en el pueblo lo que tenía era pleitesía hacia él y llevándole los tributos. Y esto, para ya ir pensando en nuestra realidad, es que Dios no siempre obra por medio de lo que nosotros llamamos métodos normales u obvios. Y tengo un ejemplo del polvorín en Ciénaga. ¿Qué es eso del polvorín en Ciénaga? Polvorín en Ciénaga es un barrio que se llama el Polvorín porque allí fabricaban juegos pirotécnicos. Y una familia se mudó para ese barrio. Cuando eso yo era presidente del circuito de la zona del Magdalena Norte, y el hermano quería comenzar una iglesia allí. Y él era campesino, él iba y trabajaba en unas fincas por allí cerca de Ciénaga y regresaba en la tarde, y él tenía una pasión de fundar una iglesia allí. Y nos pasó una solicitud para fundar una iglesia allí. La evaluación que hicimos nosotros, y yo hice, y me responsabilizo de eso, es que yo no le veía futuro a una iglesia allí en el Polvorín. Además de ser un centro de acopio de toda esa cuestión de fábrica de pólvora, era un centro
donde los paramilitares vivían y se refugiaban. Y una extrema pobreza tremenda. En esa, estoy hablando desde hace unos 20 años, muy pobres eso allí. Y nosotros le dijimos que no, pero él volvió y nos mandó otra carta y nos pidió una reunión y nos explicó que esto por acá, que lo dejáramos allí, que le ayudáramos por 2 años. Y nosotros analizamos y respondimos y dijimos, bueno, vamos a la insistencia, vamos a invertir estos 2 años en esta nueva iglesia allí. Pero el comentario de nosotros era, eso vamos a tener que seguirlos ayudando todo el tiempo. Pero Dios obra de manera que este hermano hizo un trabajo allí que en casi creo que en un año logró reunir un grupo de personas como de 38 o 40 personas. Cuando ya llegó los 2 años, ya ellos habían comprado un lote. Y ellos a partir de los 2 años en adelante, ellos mismos se sostenían. Construyeron una capilla, una casa pastoral, sostenían a esa persona de tiempo completo y ahí está la iglesia. Y es una iglesia que ya ha fundado otra iglesia en un pueblo que se llama Huamachito. Entonces Dios obra a veces de manera que, porque Dios es Dios, o sea, y Dios no está encasillado a que tiene que ser derecho, Dios puede usar un zurdo, como usó ahora. Dios liberó a su pueblo, les dio el triunfo sobre sus enemigos. ¿Cómo? Por medio de un líder inesperado. Y tuvo paz por 80 años. A través de un medio impredecible. ¿Quién hubiera pensado que una persona discapacitada hubiese matado al rey de Eglón y la gente hubiese seguido a ese líder y hubieran enfrentado y derrotado en batalla a toda esta gente? Es que Dios es Dios. Volviendo a la historia, Otoniel y Sangar fueron unos jueces más predecibles. Ahora nos enseña una manera u otra manera de cómo Dios puede salvar a su pueblo. Recuerden que este pueblo, esta generación, se había apartado completamente de Dios. Lo buscaban a Dios era cuando el juez estaba bien o cuando tenían un juez. Entonces, en el resto del libro se ve de una manera creciente que cada juez tiene que llevar a cabo la salvación por él mismo o por ella misma, como el caso de Débora. O sea, es la salvación a través de un libertador, de un héroe. Y hoy en día a veces los niños, o sea, y aspiran a tener sus héroes, que la Mujer Maravilla, que el Capitán Estrella, o sea, los héroes. Y los héroes son personas que tienen habilidades, capacidades, que pueden volar, que se pueden atravesar las paredes, o sea, esos son los héroes. Pero en nuestra connotación también, o sea, un héroe incapacitado, o sea, o discapacitado, no entra entre nuestra manera de pensar. Dios salvó a su pueblo a través de ahora. Otoniel, dice la Escritura en el capítulo 3, versículo 10, que salió con todos los guerreros que había en Israel a sus espaldas. Ahora derribó de un golpe al rey enemigo antes de conducir a los israelitas en la batalla. O sea, a Od le tocó más difícil, él solo. Y luego, después de que ya la gente vio que él, no, ya mató al rey, ahora sí, entonces le seguimos. Un cambio tremendo. Débora y Barak, que son los siguientes jueces que aparecen allí, guían a solo 2 tribus. A 2 tribus, exactamente. El juez último que aparece en la historia se llama Sansón.
tiene que liberar también al pueblo de Israel sin la ayuda de nadie. Pero Dios le había dado también una capacidad de fuerza. Entonces, esto nos apunta también, que fue algo muy llamativo al encontrar eso en las Escrituras, que hubo una persona que es la más zurda de todas, es la más inesperada. Dice la Biblia que no había apariencia en él, nada que lo hiciera despreciable, despreciado, deseable, rechazado. Y él logró una victoria en representación de su pueblo, pero de ninguna manera ayudado por la gente en ese momento. Aunque Pedro quiso hacerlo, darle una ayudadita y le mandó una espada a un siervo allí en Marco y le cortó la oreja. Y después el Señor tuvo que recogerla, limpiarla de la tierra y ponérsela. Pero eso apunta a la persona de Jesucristo, que es nuestro héroe. Ese es nuestro superhéroe, que realmente por su muerte, y miren algo paradójico, o sea, por medio de la muerte nos dio vida. O sea, eso es lo más extraño, o sea, que para poder dar vida tiene que morir. O sea, eso es lo más absurdo, lo más contrario. Pero Jesucristo es el más absurdo de todos. Aplastó a los enemigos de su pueblo por medio de su propia debilidad. Todos los jueces de ahora, desde ahora en adelante, nos apuntan hacia la persona de Cristo. A diferencia de ellos, Cristo no usó el engaño como ahora, no necesitó ayuda como Débora, como Barak. Eso marca unas diferencias, porque muestran el cuadro de jueces de lo que es nuestra nación, que cada quien hace lo que le da la gana, donde cada quien ofrece y promete y hace y deshace con la corrupción. Pero Dios usó a otro. Jesucristo no mostró ambición egoísta como Gedeón, la imprudencia que cometió otro juez, Jefté, con su hija, la debilidad sexual que tuvo Sansón. Cristo en cada aspecto de su vida fue libre de defecto. Y el único que podría ser parecido, que no aparece en las Escrituras, en los jueces, es Otoniel, que no se le ve nada negativo en la biografía que se desarrolla allí. Alguien que el mundo de esa época no creía que fuera el gobernante para salvar a su pueblo. En vez de llegar en un caballo blanco, llega en un pollino. Llega ahí montado en un pollino. O sea, el símbolo de poder era ejercer autoridad, no, era servir a la gente. La otra mejilla. Exactamente. O sea, todo lo contrario a los parámetros que habían establecido en ese momento. Si nos permitimos, vamos a leer por cuestiones de tiempo 1 Corintios 1:18, y alguien nos puede buscar 1 Corintios 1 también, versículos 22 y 23. ¿Alguien puede leerlo? 1 Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y lee de una vez 22 y 23. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Exactamente. La gente busca sabiduría y Jesús sigue siendo más bien un libertador insólito y absoluto. O sea,
logra un gran triunfo a través de una aparente derrota. Porque la muerte en la cruz, la connotación que tenía era lo más despreciable que había. Y a través de esa muerte logra vida. Un extraño que nace en un pesebre, que la gente pone en duda acerca de la virginidad de María, que si tenía hermano, que si no tenía hermano, que vivió, que padeció, que sufrió. Ese no es el tipo de héroe. A veces el tipo de héroe que nos presentan a nosotros es el tipo de héroe que al comienzo le dan duro, pero después se reaviva y todo esto y enfrenta. O sea, Cristo murió. O sea, por medio de lo que Jesucristo hizo, es que nosotros tenemos vida. Por medio de lo que hizo Jesucristo, la siguiente, dice que no liberó a su pueblo por medio de un gran triunfo, sino por medio de una derrota aplastante. Nació en un pasaje, no de lo que el hombre llama fortaleza, sino alguien humilde, un carpintero. Fue por medio de la derrota, no de lo que el mundo llama victoria. Fue por medio de la locura de la predicación, del mensaje de la cruz, y no por el medio de la sabiduría, como lo quiere el mundo. Entonces no debemos cometer el mismo error que cometió Eglón cuando vio al libertador y no lo estimó, sino que lo menospreció. Y eso fue su propia tumba, su propia muerte. Ahora, cuando nosotros vemos a Cristo, en Cristo, según 1 Corintios 1:24, vemos el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Pero eso no encaja muchas veces en nuestra generación, sino que queremos que nuestro libertador sea un libertador en todas las esferas de la vida, poderoso, altivo, y eso es así, dictador. Así concibimos a veces un libertador, pero Jesucristo y nosotros sus seguidores proclamamos al Cristo crucificado, que es poder de Dios y sabiduría de Dios. Seguimos. Ahora nos señala a Jesús, pero también nos apunta hacia nosotros mismos. Dios salva a un pueblo zurdo a través de un libertador zurdo. Primera en Corintios, siguiendo la idea y el pensamiento de Pablo, no muchos de nosotros somos sabios, según los criterios humanos. Muchos de nosotros no somos poderosos, muchos de nosotros no somos de noble cuna. Por ejemplo, yo nací en una finca, Coquibacoa, así se llama, Coquibacoa. Eso no ni aparece en el mapa. Muchos de ustedes, por ejemplo, no tienen un apellido deslumbrante, no tienen un apellido. Los vendés, de pronto sí. Pero nosotros no tenemos ese apellido, ¿verdad? Pero Dios escoge como Él quiere. ¿Y a quién quiere? No según los parámetros. Porque saben, porque si dependiera de nuestro apellido, si dependiera de nuestra sabiduría y nuestra capacidad, la gloria sería nuestra y no sería de Dios. Por eso Pablo termina su versículo diciendo, para que el que se gloríe, gloríese en el Señor. Dios es un Dios de gracias. Es un Dios de gracia, no de obras. Eso tenemos que recordárnoslo siempre. Es un Dios de gracia. Él toma y usa personas que están marginadas con el fin de que se muestre que la salvación es de Él, que no es por nuestra habilidad humana, no por obra, para que nadie se gloríe. No es porque somos o tenemos o hemos aprendido, o sea, gracias a Dios por donde hemos nacido, gracias a Dios por la familia que pertenecemos,
gracias a Dios por los estudios que hemos obtenido. Pero Dios no nos usa por eso, sino que nos usa porque Dios ha derramado su gracia en nosotros. En el pueblo de Israel y en el pueblo de nosotros no había nada que llamara su atención. Él nos salvó y nos perdonó por su pura gracia, no es por nuestra habilidad humana. Dios tiende a veces a escoger personas y usar personas que sean débiles, social, física e incluso moralmente. Lo veo en el libro de los jueces. Uno diría, según los padrones, aún no califica, Sansón tampoco califica, el otro también es arrebatado, tampoco califica. Entonces, según nuestros criterios, a veces hay personas que nosotros las descalificamos y los desechamos. Pero Dios, aún ustedes han visto en la vida diaria como personas que han estado perdidos en el mundo de la droga, que para la sociedad son un desecho, Dios lo restaura. Dios en su gracia pone sus ojos sobre esa persona, la levanta, la restaura y tiene un ministerio de poder ayudar a otras personas. Porque no depende de nosotros. 1 Corintios 1:29 dice que delante de su presencia no vale la jactancia. No, es que por mí, es que esto por acá. Como el hermano que le dijo a otro que no fue a un servicio dominical, se lo encontró después jugando fútbol. Ah, hermano, ¿y usted por qué no fue esta mañana? No, hermano, porque estaba ocupado haciendo una diligencia. Hombre, hermano, usted no sabe lo que se perdió. O sea, eso, hermano, hubo manifestación del poder de Dios, eso hubo milagros, señales, y eso llorando la gente. Y entonces, hermano, el otro le pregunto humildemente, ay, ¿quién predicó? Ah, hermano, ¿y quién más va a ser? Yo. O sea, el enfoque estaba en Él y no en Dios, que puede producir todo eso en la vida de las personas. Entonces, ninguno de nosotros podemos jactarnos. Recuerden que somos los más necesitados de su gracia. Solo podemos depender totalmente de Dios. Hubo un himno que se llama Roca de la Eternidad y una partecita dice: nada traigo en mi mano, solo a tu cruz me aferro. Nada traigo en mi mano, solo a tu cruz me aferro. Entonces pensemos. Si nosotros vemos a Dios con una mentalidad idolátrica, que con frecuencia tenemos al adorar a Dios, y en donde tratamos de, al adorar el ídolo, nosotros dar el control de nuestras vidas, y entonces empieza algo que se llama el negociar con Dios. Pero el Dios ídolo, dándole lo que Él quiere para que Él me dé lo que nosotros queremos. O sea, un negocio con Dios. No es una sumisión por amor, no es que yo le sirvo a Él por amor, sino que es una clásica o cínica manipulación. Traiga 10,000, traiga 1,000,000 y pacte con Dios para que se lo devuelva 10 y 20 millones, negociando con Dios. Señor, es que si tú me sanas, yo voy y le predico el evangelio hasta allá, hasta la China, si es necesario. Pero es si tú me sanas, es si me, negociando con Dios, tratando de, es que yo no salgo de este lugar hasta que tú no me hables. O sea, tratando de manipular a Dios. Con esta mentalidad que algunos autores llaman mentalidad idolátrica,
Para ellos consideran que eso es, la oración es una técnica confiable y consistencia. Pero Dios no es un ídolo. Dios es Dios. No es que yo, si hago X, Él me salvará. O si yo hago X, Él me bendecirá. O sea, y entonces ahí viene esa parte de que yo hago para que Él me bendiga. No, mis amados hermanos, ya Él nos bendijo en Cristo Jesús. Nosotros somos bendecidos. Nosotros hemos sido objetos de su gracia. Lo que hacemos, lo que viene y lo que hacemos es por puro agradecimiento a Dios. No es para ganar, para que Dios haga esto o lo otro. Es por la pura gracia de Dios. Una adoración de toma y dame es la que muchas veces se hace. Yo te adoro, pero tú tienes que... No hagamos trato con Dios, porque yo no tengo nada que ofrecerle a Dios. En cambio, Él se ha hecho por mí todo. Entregó lo mejor. Pensemos. Vamos al final, la otra, donde dice reflexión y aplicación. Pensemos en nuestra propia experiencia. ¿Cuándo has visto a Dios usar personas inesperadas o medios impredecibles para hacer grandes cosas? Yo lo he visto. Yo lo he visto. Cómo Dios usa personas. Y si pidiéramos testimonios aquí esta mañana de casos de personas que Dios usa, que no entran entre los cánones, pero Dios los usa. Porque Dios es Dios. Y hay una lección de humildad. Es que no éramos ni sabios, no éramos ni nobles, pero lo más vil escogió Dios para avergonzar a los sabios. O sea, cuando a veces nosotros nos creemos que somos como que la última Coca-Cola del desierto, tenemos que recordar que lo que éramos y que por su gracia Dios nos amó y nos llamó. Y una última, si alguna vez usted ha intentado hacer tratos con Dios, tratar de negociar o manipular a Dios. Hay áreas de nuestra vida que no solo necesitamos entregarlas, sino que debemos disfrutar de que Dios nos ha rescatado a nosotros y nos ha dado gratuitamente lo que usted y yo tenemos, que ha sido un regalo de Dios. Entonces, hay libertadores que Dios usa que son inesperados, son impredecibles. ¿Quién hubiera pensado que en la Escritura estuviese un zurdo? Y de pronto usted piensa, no, pero es que yo no he estudiado hermenéutica. No, es que yo para cantar y para... me desafío, me está tocando el timbre. Y usted se empieza a mirar a sí mismo. Y el concepto suyo entonces lo que hace es que se rebaja demasiado. Su autoestima se va por el suelo. Pero no se olvide que Dios en Cristo Jesús nos ha dado todo y que somos el objeto de su amor y que a través de nosotros Él puede hacer cosas grandes y maravillosas. Que Dios puede usarnos en nuestro vecindario, que Dios puede usarnos
en nuestro trabajo, en nuestro colegio, en nuestra universidad, para que la gloria sea de Dios y no de nosotros. Cerremos nuestros ojos y pensemos delante de Dios un momento. Señor, gracias. Gracias por estas historias. Gracias, Señor, porque tú registras estas historias tal como fueron. Y gracias por las lecciones que tú nos muestras. Señor, que a veces a lo que nosotros llamamos inservible, discapacitado, tú te glorías en medio de nuestras debilidades. Señor, cuando somos débiles, en ti somos más fuertes, Señor. Señor, gracias por recordarnos que solamente hay un juez y un héroe perfecto, que es el Señor Jesucristo, que nos ha amado, que con amor eterno nos ha amado y ha prolongado su misericordia sobre cada uno de nosotros. Señor, úsanos, porque en tus manos, Señor, haremos proezas. En tus manos, Señor, haremos huir al enemigo. En tus manos sembraremos la palabra en muchos corazones que la necesitan. Gracias por este registro histórico. Y gracias porque en un país como Colombia y otros países como en Latinoamérica, donde cada quien hace lo que le da la gana, tú te places en levantar hombres y mujeres para hacer algo por estas naciones. Señor, te pedimos y clamamos a ti que tú obres a través de hombres y mujeres con debilidades, pero que te aman y te conocen a ti. Que podamos ser unos luminares en medio de esta nación. Úsanos para la gloria y honra tuya, Señor. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Gracias, muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Una bendición para los zurdos. Que Dios nos bendiga.